¿Qué tal? En este video haremos un recorrido virtual por el sitio web del plantel, especialmente en la sección de deporte. Les recuerdo que la dirección electrónica del plantel es prepa8.unam.mx. En el menú principal, que es la barra de color naranja, dará clic en la sección de deportes. Podemos ver que se despliega el banner principal, donde podrás encontrar información relevante sobre avisos, convocatorias, concursos, asesorías, entre otras. En esta sección tiene menús secundarios de color azul que encontrarás debajo del banner principal y que se tratan sobre formatos, reglamentos y medios de contacto de educación física y deportes. En el menú azul de formatos podrás encontrar carta compromiso, deslinde de responsabilidades del deportista, horarios de las actividades deportivas, requisitos para ingresar a los equipos representativos. Vamos a comenzar con la carta compromiso y el deslinde de responsabilidad del deportista. Son documentos esenciales para integrarte a cualquiera de los equipos representativos, por lo que te serán requeridos como parte de inscripción a cada uno de los deportes que se ofertan. Es importante que los descargues, los llenes a mano con letra legible y tinta azul y los compartas con tu entrenador de forma digital. Pasamos a inscripciones a equipos representativos y horarios de las actividades deportivas. Podrás visualizar documentos que te permitirán conocer los medios de contacto de las y los entrenadores de cada disciplina. En requisitos, para ingresar a los equipos representativos, se despliega un documento con los requisitos que se solicitan para integrarte a los equipos deportivos. En el menú azul de reglamentos podrás encontrar lineamientos para el regreso del deporte universitario en el marco de la pandemia, alberca, fosa, plataforma, campo de fútbol, canchas al aire libre, pimponeras y gimnasio central. Cada uno de ellos es de gran importancia para las diferentes áreas deportivas de tu plantel, por lo que se te invita a revisarlos y respetarlos. Esto permitirá el cuidado de las instalaciones y la sana convivencia estudiantil. En el menú azul de medios de contacto, educación física y deportes, puedes revisar los deportes ofertados, conocer a las y los entrenadores y el medio de contacto para los equipos representativos. Asimismo, puedes observar los medios de contacto de la planta docente del Colegio de Educación Física. Vamos a revisar el primer documento, inscripciones y contacto con los y las entrenadoras de los diversos equipos representativos. En esta presentación te apoyarás para conocer a cada uno de los y las entrenadoras deportivas para que tengas oportunidad de contactarles. Así iniciará tu proceso de inscripción al deporte de tu agrado. El plantel cuenta con los siguientes deportes: baloncesto, a cargo del profesor Jesús Castillo Valdés. Balonmano o handball, a cargo del profesor Martín Rivera García. Fútbol americano, a cargo del coach Jorge Rivera García. Fútbol asociación, a cargo del profesor Pablo García Chávez. Lucha olímpica, a cargo de la bióloga Alejandra Popoca Piña. Taekwondo, a cargo de la maestra Virginia Padilla Romero. Por último, voleibol, a cargo del licenciado Beltrán Pérez. Además, como parte de las actividades complementarias del Colegio de Educación Física, contamos con el taller de atletismo, impartido por el licenciado Marco Antonio Leal Torres. Asimismo, la coordinación de educación física y actividades deportivas está a cargo de la maestra Noemí González Díaz Barriga. Ahora conocerás a las y los profesores de educación física. Aquí podrás observar la planta docente del Colegio de Educación Física y que imparten las asignaturas de Educación Física 4 y Educación Física 5º año, los grupos que atienden y su medio de contacto. Seguro aquí conocerás a tu profesor o profesora. Iniciamos. Todas y todos de ellos cuentan con la licenciatura en Educación Física. Incluso algunos tienen un posgrado. Tenemos al licenciado Armando Zárate Velázquez, a la licenciada
Edith Ivonne Martínez Espinoso. Al maestro Elías Joel Ramírez Martínez. A la licenciada Teresita del Niño Jesús Leglis Cisneros. Al licenciado Marco Antonio Leal Torres. A la licenciada Nonantzin Donají Méndez Núñez y a la maestra Noemí González Díaz Barriga. Con esto concluimos este video de recorrido virtual por el sitio web del plantel en la sección de deportes. Te sugerimos revisar los siguientes videos de bienvenida que te brindarán información muy valiosa para ti durante tu estancia en la Prepa 8. Muchas gracias.